Saludos, mis amados hermanos, amigos, consiervos, discípulos. Es para mí una satisfacción, una honra el poder llegar ahí donde tú estás y poder bendecirte. Hoy vamos a continuar este discipulado al cual comenzamos la semana pasada. Te animo a que si tú no lo has escuchado desde el inicio, pues toma tu tiempo, porque la verdad que es de mucha bendición. Bueno, ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión a mi Padre y después acompáñame con esta alabanza que va muy acorde al tema. Amado Dios, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Tú nos has bendecido y por lo tal, Padre, hoy te pido, Señor, seas tú, Señor, adorado, exaltado. Recibe de nosotros, Señor, aclamación. Y te ruego, Padre, que nos hables en esta reunión. Te lo pido, te lo ruego, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, ahí donde estás, prepárate y adora conmigo o alaba conmigo. Dejo mis cargas sobre ti. No hay imposible si es así. Me basta solo con creer. Tú todo lo puedes hacer. Eres motivo para creer que los milagros aún pueden suceder. Y de la nada, con tu poder, todo lo que espere, yo sé que en ti veré. En ti veré. Oh. El miedo no puede apagar la fe que me hace caminar. Seguro estoy que yo seré testigo de tu gran poder. Tú eres motivo para creer que los milagros aún pueden suceder. Y de la nada, con tu poder, todo lo que espere, yo sé que en ti veré. Prisiones abres, enfermos sanas, muertos levantas por tu palabra. Prisiones abres, enfermos sanas, muertos levantas por tu palabra. Prisiones abres, enfermos
Aleluya. Prisiones abres, muertos resucitan, levantas y enfermos sanas. Eso es lo que dice tu palabra. Y yo te insto a que sigas creyendo en sus promesas, en su palabra, en esas declaraciones que dice la Escritura, sabiendo que cada una de esas declaraciones pueden cumplirse en tu vida. Y de tal manera que nosotros nos podamos sentir honrados, gozosos de saber de que Él pues ha hablado, Él ha dicho y Él ha declarado para nuestra vida. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, vamos a dar la introducción del cual comenzamos la semana pasada y donde decíamos ver por qué la importancia de sus declaraciones, porque en sus declaraciones hay vida. Y de esta manera Él se lo dijo a ellos en Levítico capítulo 18, verso 5, de esta manera: lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, dice, o mis mandatos. Pues bien, quien los obedezca vivirá gracias a ellos. Vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor, ¿verdad? Qué belleza, ¿verdad? También vimos que en su palabra Él nos garantizaba a aquel que pues la tomaba por propia, que había salvación. Y esto lo vimos en Santiago capítulo 1, 21, capítulo 1, verso 21, dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Vamos a entender que la palabra tiene que crecer en nosotros, tiene que desarrollarse. Y conforme vaya haciendo su labor, es como la semilla cuando cae en una tierra, pues empieza haciendo su efecto. Tiene que brotar, tiene que romper el milagro de la vida para que empiece a dar crecimiento hasta que pueda dar el fruto que necesita. Pues de la misma manera, esa palabra en nosotros tiene que ser implantada. Y conforme nosotros caminemos en ella, podemos ver salvación. Lo más lindo es poder tener la seguridad de nuestra salvación. Y vimos también en 1 Pedro capítulo 2:2 que debemos de desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Por qué anhelarla? Porque por ella podemos crecer, y nuevamente reitera, para salvación, dando a entender que la salvación hay que cuidarla. La salvación es algo preciado que Dios la da por gracia, por supuesto. No puede tener un precio, porque el precio que tuvo fue la de su Hijo. Entonces tú no puedes pagar por eso. Pero Él te la dice, te la doy por gracia, pero cuídala, atesórala, tenla como algo que esa salvación que vale la pena en ti. Pero, ¿cómo podemos nosotros fortalecer el concepto de tener una salvación en nuestra vida? Es, pues, dejando que la palabra llegue, que la podamos oír. Y, por supuesto, creer en ella. Pues Jesucristo lo dijo de esta manera. Él decía, en verdad os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y por supuesto, la palabra tiene un efecto. Mira qué lindo saber que la palabra tiene un efecto y ha pasado de muerte a vida. Entonces, tú has sido llamado a tener vida en abundancia. Y eso solo puede suceder cuando, pues obviamente por la fe tú crees esos dichos, esas declaraciones que vemos nosotros en la Escritura.
Entonces, ¿por qué se vuelve tan, llamémosle así, edificante los declaraciones del Padre? No porque sean únicamente oraciones de lectura a los cuales que si yo tengo que leer, tal vez de alguna manera tengo que cumplir de alguna manera. No, no se trata de una ley impuesta, porque el yugo que uno puede poner impuesto realmente lo vamos a sentir muy cargado, muy difícil de llevar. Y Jesús nunca quiso eso. Él dijo, no hombre, ustedes crean en mí y sobre ustedes va a haber un yugo, claro, pero como yo estaré, es como que si el yugo es de dos bueyes, llamémosle, ¿verdad? Sin ofender. Pero en un lado estás tú y en el otro está mi Señor diciéndote, yo estoy llevando la carga contigo. Por eso mi yugo se vuelve ligera, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice él. Entonces, de esta manera, cuando uno empieza a ver de que todas sus declaraciones en sí tienen efectos que nosotros debemos de entender o diferentes facetas, le llamaría yo, entonces entiendo yo este verso que dice en el Salmo 119, 160 y dice así, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas. Entonces, mire, póngale atención, la suma de tu palabra es verdad. Y todas tus ordenanzas se vuelven eternas si uno logra sumar, o sea, si uno logra encontrar la composición de todo lo que esa palabra quiere sobre mi vida y sus facetas. Y cuando uno mira, la suma de tu palabra es verdad, ¿quién es la verdad? Y Jesús mismo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando uno mira un verso como este, lo único que puedo decir, Señor, yo quiero tener esa certeza que voy en el camino correcto, esa certeza que voy hacia esa verdad que tú tienes para que crezca en mi vida, porque la suma de tu palabra es verdad y que me pueda dar vida, una vida en abundancia para alcanzar el propósito pues, prometido que es en la eternidad, ¿verdad? Sin ser un mensaje fatalista, sino sencillamente es que nosotros vivimos en esta tierra para poder nosotros ser bendecidos aquí, para poder de alguna manera ejecutar, o sea, funcionar en esa otra etapa en que nos toca posteriormente. Bueno, entonces cuando uno mira la suma de tu palabra, la semana pasada yo te enseñé que habían varios facetas que la escritura tiene en sí misma, como la define en sus diferentes facetas. Por ejemplo, la faceta como trigo, eso vimos la semana pasada, miel, leche, manzana de oro con figuras de plata. También como agua, y esta es la que vamos a ver hoy, agua, lluvia, rocío, nieve, espejo. Y la semana entrante, espero en Dios, puedes ver que terminemos con espada, semilla, fuego, lámpara, aguijón como clavos. Pues cada uno de estos, llamémosle prismas o facetas, como tú puedas ver la palabra, nos debe de edificar. Obviamente para que podamos crecer en ella y podamos nosotros tener esa vida en abundancia. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con la primera, que es la palabra como lluvia, ¿verdad? Entonces, es interesante encontrar la palabra como
como agua, perdón, porque el agua en sí mismo es impresionante. Dice, de por sí, digamos, el agua es vamos a ponerlo aquí el agua es un elemento vital en la vida. Es más, es tal vital que se dice que nosotros no podríamos vivir de 3 a 5 días sin agua. Imagínate. O sea, es sumamente valioso e inclusive para cualquier tipo de industria o de lo que nosotros llamemos, ¿verdad? Pero, y mira estas otras características. ¿Qué pasa si nosotros no tomamos agua? ¿Verdad? Entonces, mire, después de 3 días, dice que empieza a haber una fatiga corporal, una disminución de la función cognitiva, o sea que ahí sí que la antena de vivir, nuestros sensores, no tenemos esa habilidad, sensibilidad para poder percibir. Pero también dice que hay alteraciones del estado de ánimo, hay caída de la presión arterial, hay humedad de la piel, ¿verdad? Y caída en la humedad de la piel, ¿verdad? En total, dice que realmente es un conflicto en nuestro metabolismo. Con razón tiene que ser así, porque cuando uno sabe cuánto es de nuestro agua, se dice que nuestro cuerpo es un 60% de agua, imagínate. Nuestro cerebro es un 70% de agua. La sangre que nosotros tenemos es un 80% de agua. Y los pulmones, imagínate, esto es un 90% de agua. La verdad es que el agua, con razón, es un elemento tan vital que tiene que ser un elemento útil para podernos ejemplificar, podernos mostrar características de los planes de Dios para nosotros. Y por eso es que el Señor la compara en el agua con la palabra cuando Él anima a que en Efesios le dice Pablo, instruyendo acerca a los esposos, que amen a su esposa, así como, y da el ejemplo, así como Cristo amó a su iglesia, figura de su esposa futura, y con la cual dice, Él se entregó a sí mismo por ella, y que dice que la santificó por medio de la palabra y la purificó. Mire cómo dice Efesios capítulo 5, versos 26 y 27. Dice de esta manera: para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Aleluya. Una iglesia en toda su gloria. ¿Sabes qué? Qué lindo poder saber que mi Padre, mi Señor, quiere preparar a la que Él llama su amada y la quiere santificar. La quiere, incluso utiliza el término purificar. Y para podérsela presentar a sí mismo de esta manera, Él dice, la única forma o una de las formas más precisas para hacerlo es si ella puede creer en la palabra que el Señor declara, y que en ella pueda creerla para que la misma haga el efecto que andábamos esperando. Para poder entender esto de la limpieza, me hace recordar cuando
en el Antiguo Testamento menciona una historia muy interesante. Había un militar sirio llamado Naamán. Él era leproso y una de sus condiciones era que, a pesar de su enfermedad, él había llegado a una posición muy cercana al rey. La verdad que requiere mucho esfuerzo el tener que tener una enfermedad como la lepra y tratar de servir en medio de otras personas. La única forma de poderlo hacer era pues estar envuelto prácticamente. Pero dice que pues una de sus sirvientas que él tenía le dijo que él podía ser libre de ese castigo, ese látigo que él tenía. ¿Y cómo? Pues que había un hombre que por medio de la palabra que él declaraba podía él recibir la sanidad. Y este era pues Eliseo. Entonces viene y él busca a esta persona, a este profeta, y la sorpresa es que el profeta le dice, ve y báñate en el río. Bueno, la historia dice que él se ofendió porque él pensaba que él iba a salir con honra para atender al general. Pero en eso le dicen sus muchachos que estaban con él, no viniste hasta acá, hiciste el sacrificio de buscarlo, lo encuentras y estarías dispuesto a hacer lo que él te pida. Y te ofendes solo porque no salió. ¿Y por qué no haces lo que él te ordena? Porque él le ordenó sumergirse nada menos que en el Jordán 7 veces. Entonces dice de esta manera que Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne, pero lo más interesante es ver, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. La lepra es una figura del pecado. Y el Señor nos insta a que si tú sabes que te has contaminado o ensuciado, o tú sabes que no logras quitar algunas debilidades o algunas áreas de las que se están marcando ahí, el Señor te dice, tan solo cree en mi palabra y nuevamente comencemos de nuevo y deja que el Espíritu de Dios por medio de ella haga esa labor de restauración. Y el Señor puede levantarte. Por ejemplo, yo he utilizado este verso para hablar acerca del bautismo, porque en el bautismo, que nuevamente es en agua, y no es una aspersión, no, tiene que estar uno sumergido. La Escritura dice que nosotros debemos de ser sumergidos en el bautismo y al salir podamos nosotros declararle al mundo que rotundamente nos negamos todo efecto de pecado en nuestra vida. De tal manera que le declaramos a esa naturaleza que no nos permite prosperar, no te quiero, sal de mi vida. Y obviamente empieza una labor, pues la Escritura le llama de santificación, que podría ser de purificación. Y poco a poco, no es fácil, no es como la tortilla que se le da vuelta y transformado, no. Hay una lucha interna. Y podemos nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Continuamente estar llenos, inmersos de su palabra. Por eso yo veo que, ¿por qué Eliseo tuvo que estar inmerso 7 veces? ¿No hubiera sido el mismo efecto una sola vez? ¿No será que, no es Eliseo, Naamán tenía que estar inmerso 7 veces para ser limpio? ¿No sería que una sola vez sería suficiente? Pues yo lo único que yo puedo creer es que a la primera salió y él se dio cuenta, wow, tengo menos manchas, tengo menos pecado.
se vuelve a inmersir, a meter otra vez en el agua y vuelve a salir y se encuentra que es un poco más clara su piel. Y hasta que en la séptima, él descubre que definitivamente hubo una sanidad completa. Por eso es que mi Señor Jesús, dando este mensaje acerca de la bendición de ser lavados por agua, hay otra enseñanza preciosísima de él que tiene que ver con el servicio. Si algo él anima es que a aquel que por gracia ha sido, llamémosle, libre de alguna atadura, de alguna situación que le albergaba, y podría haber sido, pues, anímicamente, y tiene ahorita la paz del Señor en su corazón. Él dice, lo que debes de hacer ahorita, así como por gracia recibiste algo, entregarlo por gracia. Y una de las formas fue el lavamiento de los pies que él hizo. Esto es algo muy hermoso porque en esto él, el Señor mismo, él tomó una toalla, dice, y él a sus discípulos le lavó los pies uno por uno. ¿Sabe que la tradición judía era que si llegaba alguien a una casa de visita, si esta persona es de mucha estima y de llamémosle un rango superior, al que estaba como su anfitrión o recibiéndolo en la casa, él debiera de tener la voluntad de decirle ven y quitarle sus sandalias y lavarle los pies para poder entrar en su casa por la honra de tener a alguien superior. Rara vez al Señor Jesús le lavaron los pies cuando entraba a una casa, lo miraban de menos. Por eso es que dice que en una casa que llegó una muchacha, María Magdalena, con un perfume para lavarle los pies. Pero Jesús mismo les enseñó a ellos a que el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. Y por eso él vino cuando los reunió en ese aposento alto, en la última cena. Él vino y él tomó la voluntad de humillarse nuevamente y lavarle los pies a ellos, diciéndoles, ustedes de alguna manera yo los veo, aunque él es mayor, pero el que quiera ser el mayor tiene que hacerse el menor para poder servir a su prójimo. Entonces, cuando iba acercándose a Pedro le dijo, tú a mí no me vas a lavar los pies. Entonces el Señor le dice, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino venidero. Entonces Pedro le dice, entonces no solo los pies, dame de una vez un poco de shampoo y todo el cuerpecito. Pero le dice, no es necesario. Y le dio esta respuesta. Mire lo que le dice en este verso. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Obviamente no todos, hablando de Judas. Qué linda esta alegoría, haciendo de que ustedes que han estado conmigo y se han estado ministrando continuamente conmigo, pues yo los veo a ustedes limpios, les decía a sus discípulos. Y solo dejen que tengan los pies limpios, dando a entender de que tú que has estado caminando con el Señor, que has estado ministrándote en tu casa o donde estás y le pides al Señor, pues que te bendiga, que quieres ser mejor, pero Él te dice, pero recuerda que posiblemente donde has andado tus pies se pueden haber ensuciado. Entonces continuamente
límpialos, límpialos, límpialos. En la iglesia La Reunión, a la cual el Señor me permite pues pastorear, he tomado la decisión de que todos los domingos doy al final Santa Cena. Y usted dirá, pero eso no es muy religioso. No, lo que hago porque hay muchos que, pues, por la situación de la pandemia, pues, asisten esporádicamente. Entonces yo lo que necesito es que ellos puedan limpiarse los pies y de alguna manera en la Santa Cena nosotros nos podemos poner a cuentas. Qué lindo esto, ¿verdad? Bueno, sigamos ahorita con otro elemento porque me dediqué con el agua mucho más, pero y los demás, todos ya, el que con el agua pues ya vienen, que es prácticamente el agua es el que provoca los siguientes elementos. La palabra como lluvia, la palabra como rocío, la palabra como nieve. Y es curioso porque yo estuve viendo si habían otros elementos y me dije yo, qué raro que no aparezca el vapor. Y efectivamente, el vapor hay una anécdota muy, bueno, históricamente acerca del vapor. Usted sabe que cuando estaba el paraíso o el Edén, ahí ellos no conocían la lluvia. Es más, cuando salió Adán y Eva del mismo recinto y empezaron a procrear a sus hijos, a Set y sus generaciones, no conocían la lluvia. La lluvia la conocieron hasta cuando fue el diluvio de Noé. Y dice la escritura en Génesis capítulo 2, versos 5 y 6, que en el Edén no había arbusto del campo ni la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero la forma como por así decirle, se regaba los árboles frutales, o lo que después a Adán empezó él a labrar la tierra, dice, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. O sea que era un vapor que salía del interior de la tierra, y dice que eso era lo que humedecía los cultivos. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Porque después el Señor nos dejó la lluvia como una figura hermosa acerca de la bendición que Él tiene. Entonces, ¿de qué se asemeja la lluvia? Bueno, mire cómo dice Deuteronomio capítulo 33, verso 2. Dice así la palabra: como caiga como la lluvia mi enseñanza. Diga conmigo, la lluvia es una figura de la enseñanza. Y sigo leyendo. Y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Bueno, entonces, ¿quién no quiere tener la bendición de Dios? Yo creo que todos. Mire, el que me dice yo estoy feliz con lo que tengo, realmente está muy limitado en sus anhelos y sus deseos, porque el que tiene mucho quiere tener más, y el que tiene suficiente, pues debe tener contentamiento aunque se tenga algo completo. O sea que siempre hay deseo de poder recibir más. Y la forma de vivir la lluvia es de que Dios manda su palabra como una bendición. Y Él lo dijo de esta manera cuando Él decía en Deuteronomio 28, 12, de esta manera. Dice así: abrirá el cielo para ti su buen tesoro, los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir
toda la obra, aleluya, para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. ¿Sabe que este verso es uno de los fragmentos del recitorio o de la colección, llamémosle, de bendiciones que Dios dejó para nosotros? Las dejó para el pueblo de Israel y, por cierto, que son para nosotros. Y Deuteronomio 28 se enriquece con todas estas bendiciones. Y el Señor dice, todas estas bendiciones para mí es como estar abriendo las ventanas de los cielos y que caigan sobre tu vida todo tipo de buenas cosas que hablan de cómo es que tu vida puede ser fructífera, bendecida por medio de su palabra. Ahora, es curioso porque la palabra bendición o bendecir es una palabra que significa, si usted le da en latín es más fácil entender, bendecir, usted le da la palabra y es decir bien, benedictum, benedictum, o sea, decir bien. O sea que una palabra, la lluvia, cuando habla de bendición es porque dice Dios, yo voy a declarar que sobre tu vida van a haber cosas que van a hacer cambios, cosas que puedan transformarse, cosas, camino donde no había, Él lo va a colocar. Sendas que estaban torcidas, se las puede enderezar. De modo que todo dice que todo lo que tú hagas, toda la obra de tus manos, van a ser redireccionados por esas palabras que salen de la boca de Dios, que viene como una lluvia de bendición. Aleluya. No, cada día que yo cuando oigo esto le digo, Padre mío, entonces empápame, como vimos el verso anterior. Señor, a veces a algunos no le agrada la lluvia porque la lluvia te limita a salir, la lluvia te limita a, incluso si tenés un festejo al aire libre, ¡ay, que no llueva!, dice uno. Pero hay algunos que agradecen la lluvia, como el agricultor. Y nosotros debemos ser como el agricultor, diciéndole, Señor, esa semilla que has plantado en mi corazón, si tú mandas la lluvia continua, va a empezar a dar fruto. Si yo esta semilla, palabra que yo puse al creer, si tú mandas más palabra, va a empezar a dar el fruto que Él quiere. Aleluya. Bueno, entonces ya llevamos, acuérdense, la palabra como agua, la palabra como lluvia. Ahora vamos a ver la palabra como rocío. ¿Qué es eso del rocío? Bueno, acuérdense, es otra forma de presentar el agua. Por ejemplo, la condensación que ha ocurrido en una noche por el cambio de temperatura. Por ejemplo, si ha estado caliente todo el día y a la noche se enfría la noche, la humedad en el ambiente tiende a condensarse, o sea, a espaciarse. Como usted lo puede ver, es como el efecto del rocío. Es si usted, por ejemplo, tiene un refresco en la nevera y lo saca a la intemperie, de repente usted va a ver como que la botella empieza a sudar. Bueno, eso es el efecto del rocío. El rocío de la mañana, por eso es que le llama el rocío de la mañana. Ahora, pero también el rocío, tal como lo vimos con la lluvia, es un efecto de bendición. Vimos que la lluvia era enseñanza, pero en este verso habla del rocío como una declaración. Mire cómo dice, caiga como la lluvia, como fue el verso que vimos anterior, mi enseñanza. Pero mire, dice, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero. Aleluya, ahí está el aguacero que estábamos
viendo, ¿verdad? Sobre la hierba. Entonces, el rocío va más allá, o bueno, es un complemento de la enseñanza que vimos ahí, que la lluvia es una enseñanza que trae bendición porque sale palabra de Dios para dar vida a la semilla, pero el rocío es como aquellos fragmentos que Dios deja, que dice, aún en mi rocío vas a encontrar, aún en esos destellos de agua, en esas gotas de agua, aún aquellos que andan sedientos, aún en ese rocío van a encontrar un discurso para su vida, van a encontrar una enseñanza para ellos. Por eso es que nosotros, cuando estemos en momentos de que Señor, no te encuentro, no te oigo, Padre, siento que no logro escuchar tu voz, no logro encontrar tu enseñanza. Entonces el Señor te dice, bueno, yo te he prometido que si tú te humillas y buscas de mí, yo te voy a enviar el rocío del cielo. O sea, te voy a enviar esos discursos, yo te voy a mandar esos fragmentos de palabra de necesidad. No es como la lluvia, es como esas palabras necesarias de ustedes. Aunque sea el rocío, yo estoy capaz de, si fuera en medio de un desierto, Señor, aunque sea el rocío, yo necesito para poder humedecer mi lengua. Esto era lo que le decía el rico a Lázaro, Señor, por lo menos manda algo para que yo pueda humedecer mi lengua del calor que había. Pues Señor, manda tus vestigios de palabra, porque aún en ellas yo sé que voy a encontrar tu bendición. Dice así Génesis 27:58, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. O sea que da a entender es que así como Él es capaz de mandar los vestigios de su palabra necesarios, las compara con la lluvia de la abundancia o la grosura de la tierra. En otras palabras, no importa si tú estás atravesando sequedad o sequía, dice el Señor, ve y busca esos vestigios que te pueden dar por lo menos esa frescura. Y si tú me logras encontrar en el rocío, ¿cómo no vas a poder recibir la lluvia en tu vida? Aleluya. ¿Sabes qué? Eso me hace recordar cuando hablamos del rocío de otro personaje. ¿Usted se acuerda de Gedeón? Gedeón era uno de los jueces, era un guerrero que Dios utilizó para darle libertad al pueblo de Israel. Bueno, de los madianitas. Gedeón esforzado, hombre esforzado, fuerte y valiente, así le dijo el Señor. Tanto así que Gedeón se asustó cuando él le declaró eso, porque él no daba la impresión que él no se consideraba de esa manera. Pero cuando el Señor le dice que por medio de esa fereza que él tenía, esa convicción que él tenía, le iba a dar libertad al pueblo de Israel, dice que Gedeón le puso a prueba. Bueno, si tu palabra es veraz, permite. ¿Y sabe qué le dijo? Permite que este paño que voy a dejar, seguramente era él ahí que dejó en la intemperie, al otro día que yo llegue, esté totalmente humedecido por el rocío de la mañana, pero que alrededor esté seco. Y efectivamente el Señor se lo cumplió. Entonces, ¿y sabe qué? La respuesta de Gedeón fue, no, es que esto es fácil, porque lo más seguro es que el paño absorbió la humedad del exterior. No, que sea al revés, esté el rocío alrededor, pero que el paño esté seco. Y cuando él fue al otro día, milagrosamente él encontró el paño totalmente seco y el rocío del amanecer alrededor. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la palabra? Claro,
Porque la palabra lo que quiere hacer es milagros en tu vida y que tú estés dispuesto a probar al Señor con cosas tan, llamémosle así, cosas tan simples como el de, bueno, que caiga rocío en ese paño. Señor amado, yo quiero probar que tú quieres hablarle a tu pueblo. Y hay algunos que están pasando pruebas y que están ahorita en momentos de desesperación. Manda, Señor, esos vestigios de rocío para que ellos, Señor, puedan hallar en ti frescura y saber de que tú vas a hacer un milagro y que por medio de tu palabra tú vas a hacer algo glorioso en la vida de estas personas. Eso es lo que vio Gedeón cuando él encontró esa respuesta del Señor. Bueno, sigamos viendo con el rocío y dice Cantar de los Cantares. Mire qué lindo cómo dice así. Yo dormía, vamos a ponerlo en grande para que lo puedas leer mejor. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Acuérdese que la sulamita, aquí en Cantar de los Cantares, es figura de la iglesia. Dice que la iglesia dormía, pero estaba pendiente de su amado. Estaba enamorada de su Señor Jesús. Aquí el hebreo, el judío el amado, es figura de Jesucristo. Una vez, una voz, mi amado toca la puerta, dice. Ábreme, dice que el amado le dice. Hermana mía, amada mía, le dice al Señor. Paloma mía, perfecta mía, pues. Pero mira, para que Él te llame paloma mía, perfecta mía, es porque Él dice, mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Aleluya. Mire, aquí lo que está diciendo es que a aquellos que tienen un corazón deseoso de buscar a Dios, y aun cuando tal vez no son totalmente devotos, y que pueden decir, Señor, déjame reposar, descansar, trabajar, quiero yo pues hacer las labores diarias que tengo que hacer, pero mi corazón está velando. Entonces dice el Padre, no tengas pena, yo siempre voy a mandar mis vestigios, esos pensamientos que yo tengo para tu vida y que tú puedas ver, darte cuenta, como dice aquí, que la cabeza del amado estaba empapado del rocío, o sea, él tenía esos dichos, esas declaraciones, esa palabra para poder decirle a la amada que él estaba presente. Qué lindo. Y poderle decir, yo siempre voy a estar contigo, no importa si te has estado apagando o si has estado retrocediendo o a lo mejor has estado dormido. El Señor te dice, te amo de tal manera que solo deja escuchar esos vestigios del rocío. Aleluya. Bueno, sigamos adelante para poder avanzar y vamos a ver el otro elemento, que es la palabra como nieve. Mire, este es otro elemento hermosísimo, porque, bien, usted dirá, bien, ya vimos que la palabra, pues, como agua, como lluvia, como rocío, e inclusive vimos que el vapor era como decir que era algo insignificante para el Señor, porque realmente era un vapor que salía del agua para alimentar a las plantas, ¿verdad? Pero para nosotros era muy útil, por supuesto. Pero mire la nieve, mire cómo dice este verso. Aleluya. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, aquí sí está la lluvia y la nieve, ¿qué es lo que desciende? Pues estos elementos y no vuelven
no regresan al cielo, sino que riegan la tierra. ¿Y qué es lo que hacen? Haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Aleluya. Bueno, entonces mire, qué lindo saber que Dios dice que lo que Él declara es como un efecto de la gravedad. Usted viene y agarra algo y lo tira al aire, por ejemplo, algo que usted tira al aire y esto tiene que caer. El efecto de la gravedad no se puede contrariar estando en la tierra. Entonces el Señor dice que de tal manera, así como tú sabes que la gravedad es una realidad, que la gravedad es un efecto que no se puede evitar, igual aquel que cree su palabra y la empieza a recibir como una lluvia, como una nieve, tenga por seguro que va a empezar a hacer un efecto en la vida de esta persona. Porque así como esa agua o esa nieve o esa lluvia caen en la tierra y hacen que toda semilla que está ahí germine para que pueda dar fruto y dar semilla al que es sembrador para que siga y pan al que come, el Señor te dice, tan solo cree que yo enviaré mi nieve sobre tu vida, condensada, mi nieve como la lluvia. ¿Pero por qué la nieve? Porque a veces uno dice, pero es que en época cuando neva es muy difícil levantar una cosecha, no se puede sembrar con la nieve. Claro, pero sí se puede humedecer la semilla, no se echa a perder la semilla. En otras palabras, lo que dice es que tan solo sepas que aunque tú no mires en este momento el crecimiento o el nacimiento o la espera de tu milagro, esperando que crezca por algo en ese momento, el Señor dice, tan solo espera el milagro, porque es como la nieve que cae y ahí está preservando esa semilla en su oportunidad. Y cuando ya se disipa la nieve y dejó la tierra húmeda, empieza a ver el milagro del milagro. Vamos a empezar a ver el milagro que esperabas. No sé si me logro entender o ya me hice bolas, pero ya te hice bolas. Pero lo que te quiero decir es que la nieve, lo que dice palabras, son palabras para decirte, yo voy a hacer ya mi milagro. Yo ya lo voy a hacer. No llegó como la lluvia inmediatamente hace germinar. Pero con la nieve yo voy a hacer el milagro porque voy a preservar mi semilla y vas a ver lo que yo soy capaz de hacer. ¿Sabes que hay otra figura de la nieve en la escritura con relación a la misma? Y dice que la nieve, el Señor la mira como algo de ejemplo para lo que su palabra puede hacer en la vida. Mire cómo dice el Salmo capítulo 51, versos 6 y 7. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Aleluya. Bueno, entonces, en otras palabras, ¿cuál es la verdad? El Señor dice, yo realmente te aplaudo, yo alabo a aquel que ama la verdad que yo le doy. O sea, que ama mi palabra y que la busca en lo íntimo. Y aquel que sabe que mi palabra le da sabiduría. Entonces el clamor es, Señor, permite que tu palabra me purifique y que me limpie y que pueda emblanquecer toda mi naturaleza. Qué lindo esto. Aleluya. Bueno, vamos ahora ya a terminar con el último elemento y con esto pues
vamos a dar por finalizado el discipulado. La palabra como espejo. Entonces dice en Santiago 1, capítulo 1, 23 y 24. Porque quien se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, es parecido a un hombre que se contempla al espejo, que contempla su rostro nativo ensuciado con algunas manchas, dice esta versión, y que no hace más que mirarse y se va sin quitar las manchas, y luego se olvida de cómo está. Esta de Arcas Fernández, me gusta la versión esta porque le agrega. La otra versión dice que aquel que solo oye la palabra y mira al espejo y mira su condición y no hace nada, pues es como que si la palabra no hubiera hecho nada. Y aquí le explica más, porque da a entender de que el espejo es acuérdense, ¿no acaso no se dice que es un reflejo del alma? Aquel que espiritualmente, acuérdese que es espiritualmente, le dice, Señor, déjame examinarme, déjame observar cómo está mi condición. Entonces su palabra te puede, como una radiografía, rayos X, te puede hacer notar las cosas que tú sabes que hay que cambiar. Y tú digas, Señor, yo necesito cambiar en esto. Y esto, pues, nos permite entonces mejorar y tratar de ser mejores personas. Como dice 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la palabra? Es que nosotros podamos estar viendo poco a poco una transformación de una persona que estuvo tal vez con cosas que le desagradan al Señor, y que tú dijiste, Señor, ayúdame a limpiarme, porque yo me veo por medio de tu palabra que hay cosas que hay que cambiar. Y poco a poco, que en su transformación, cuando tú te vuelves a ver, tú dices, creo que me estoy pareciendo más a Jesucristo. Estoy siendo transformado más a su imagen. Estoy contemplando su gloria en un espejo, que es el Señor Jesús en nosotros mismos. Aleluya. Es lindo. Bueno, mis amados hermanos, con esto prácticamente damos por finalizado esta segunda etapa de este discipulado, que es viviendo por su palabra. Te animo a que repases, veas cada uno de estos temas y lo apuntes, lo registres. Y hoy pues vimos todas las facetas de este elemento hermoso del agua, como lluvia, como rocío, como vapor, y posteriormente como nieve, y posteriormente viéndonos en un espejo para purificarnos a sí mismos. Padre, yo bendigo a mi hermano, de ya lo bendigo en todo, que todo lo que emprende esta semana sea exitoso, sea prosperado en tu palabra. Y desde ya, Señor, reprendo la enfermedad, la escasez y toda relación que no vaya contigo. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Sean bendecidos.